Hola, buen día. Mi nombre es Humberto Castorena y el día de hoy estaremos hablando acerca de la psicología genético-dialéctica con los autores Lev Vygotsky y Alexander Luria. La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural del desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función del aprendizaje en el momento en que el individuo interactúa con el medio ambiente. Esta se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Alexander Luria realizó sus estudios en la Universidad de Kazán como psicólogo. Sus primeros acercamientos a la psicología fueron a través de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Posteriormente estudió al lado de Lev Vygotsky, iniciando así su interés por el desarrollo del lenguaje. Luria desarrolló sus investigaciones desde el supuesto de que el hombre asimila la experiencia acumulada por el género humano a través de su historia mediante el lenguaje oral. Concebía el pensamiento como derivado de la internalización del diálogo externo y enfatizó sobre la variedad del desarrollo lingüístico y conceptual. Para esto, la psicología dialéctica rechaza que el niño adopte un rol de pasividad, afirma que las características del desarrollo psíquico en determinadas edades presentan diferencias bastante amplias. Una principal aportación en la relación dialéctica entre el aprendizaje y el desarrollo resalta significativamente la zona del desarrollo próximo. El aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar sea congruente con el nivel del desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas y la interacción con los padres facilita el aprendizaje. Vygotsky habla del concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real del desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan entre sí. Desde la psicología genético-dialéctica de Vygotsky, la buena enseñanza es aquella donde el aprendizaje favorece la interacción social. Dicho de otra manera, donde los maestros hablen con el estudiando y utilicen el lenguaje para articular lo que aprenden y a la vez se valora el diálogo entre los miembros de dicho grupo. Alexei Nikolayevich Lemtiev nació en 1903 en Moscú, Rusia, murió en 1979. Psicólogo soviético dedicado a la psicología del desarrollo. En 1921 comenzó sus estudios en la Facultad Histórico-Filosófico. De 1924 a 1930, Leontiev trabajó con Lev Vygotsky. Leontiev estudió la memoria deliberada y la atención. Así desarrolló su propia teoría de la actividad. El modelo de Leontiev propone una organización jerárquica de las actividades del aprendizaje. Para que se desarrolle un proceso de aprendizaje, Leontiev plantea que toda actividad conlleva determinada acción y cada acción sigue una meta y a su vez está formada de operaciones. La actividad es el enlace entre el sujeto y el objeto, quiere decir el modo de estos dos interactúan. La fuerza motriz es su motivo. La acción es el componente básico de la actividad. Está siempre orientada a un objetivo y a satisfacer una necesidad. Las operaciones son las estrategias o condiciones que permiten llevar a cabo cada actividad. Principios generales. Él propone el desarrollo cognitivo individual. No es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni de los procesos educativos en particular. No es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto histórico-cultural. Introduce conceptos de la zona del desarrollo próximo, real y potencial. También situaciones de mediación e interacción de la actividad. La actividad, característica de la psicología histórica cultural. La actividad intelectual no está separada de la actividad práctica. La actividad trata de cualquier tipo de acción, sino de actividad social, práctica y componente que produce una creación de sentido de ella e integran aspectos prácticos, emocionales, relacionados y cognitivos. De la filosofía, en 1922, formuló el principio de la unidad de conciencia y actividad de desarrollo humano por naturaleza, los cuales enfrascó como pilar fundamental en la rama de la psicología y la pedagogía. Como se mencionó anteriormente, fue tanto su enfoque en el estudio del aprendizaje humano que en el año de 1935 Rubinstein publicó su libro de Pedagogía y Psicología. Rubinstein propone la teoría del reflejo basada en el ser y la conciencia del mismo hombre, ya que consideró
que la identidad de la comunicación es la base de todo el proceso mental y desarrollo de una personalidad basada en la experiencia entre el hombre y el mundo. La teoría de Rubinstein en el ámbito educativo se basó en la colaboración de los maestros con los estudiantes, donde la calidad de la educación depende de la actividad de los alumnos con el tema y la motivación por parte del profesor. Sergei Leonovich Rubinstein determina que el ser y la conciencia es la base de la identidad y que la comunicación es la clave de la aplicación en el proceso mental. Ámbito educativo, Rubinstein determina que está basado en la colaboración de los maestros con los estudiantes, desarrollando que la calidad educativa depende de la actitud de los alumnos y la motivación del docente. Henry Wyon, 1879-1962, graduado en la Facultad de Filosofía, Medicina y Letras, en la cual desarrolló una maestría en la Facultad de Letras, perteneciendo al Partido Comunista Francés. Wyon orientó su trabajo en el estudio de la psicología humana. Para finalizar y posicionar su interés en el desarrollo psicológico infantil, desarrolla un enfoque de aprendizaje unitario del individuo, ya que afirma que las distintas diferencias biológicas se pueden acabar o transformar en conocimiento social. Wyon define un estudio como un conjunto de características que se adquiere a partir de las relaciones que el sujeto mantiene con el medio durante su desarrollo. Durante el proceso de aprendizaje humano se desarrollan factores fisiológicos, psicológicos y sociales. De igual forma, estableció los esquemas de aprendizaje corporales, en la cual, como lo son la emoción, que comprende de los 2 a los 3 años, la motricidad, comprendiendo de los 3 a los 5 años, y lo social, que comprende el desarrollo cognitivo del niño desde los 5 a los 12 años. Sergei Leonovich Wyon coincide con la teoría de Vygotsky, en la que determinan las teorías del procesamiento de la información. Estas teorías poseen una orientación cognitiva, que quiere decir que los procesos mentales son el objeto de estudio. En estas teorías se realiza un análisis, una analogía de la mente humana con una computadora, ya que se considera que el cerebro procesa los estímulos del ambiente y da respuesta de una forma similar como lo hace una computadora. En estas teorías del procesamiento de la información se estudia de cómo nosotros recibimos, almacenamos, procesamos y olvidamos la información. Bueno, si ya se dijo que el cerebro procesa la información de igual manera como lo hace una computadora, ¿cómo es que nosotros percibimos esa información? Bueno, esta información la percibimos gracias a los sentidos, ¿sí? Gracias a los sentidos, esta información se va a unas áreas sensoriales y posteriormente se va a otras áreas sensoriales. Como ya se mencionó anteriormente, las teorías del procesamiento de la información poseen una orientación cognitiva. En esta teoría se destacaron varios autores, como lo es Robert Gagné y Newell. Robert Gagné fue un psicólogo norteamericano que nació en el año de 1916. Se destacó como profesor. Además, publicó libros y artículos que se relacionaron con el aprendizaje.
Esta teoría explica el aprendizaje como desarrollo interno de una persona, sin abandonar, sin discriminar los elementos conductistas como lo es el estímulo-respuesta. En esta teoría se compone de 4 categorías: la atención, que selecciona y recibe y asimila estímulos de forma selectiva; la codificación, donde categoriza los estímulos según estructuras y esquemas personales; el almacenamiento, donde se retiene la información; y cuarto, la recuperación, donde trae a la conciencia lo previamente almacenado. Como siguiente autor tenemos a Newell. Newell nació en el año de 1927 en Estados Unidos y falleció en el año de 1992. Newell fue un investigador en informática y en la psicología cognitiva. Contribuyó al lenguaje del procesamiento de la información, programas de inteligencia artificial. El Sistema Solucionador General de Problemas, GPS, fue diseñado para mimetizar o imitar la compleja función cognitiva de solucionar problemas. La teoría de procesamiento de información. La teoría de procesamiento de información posee una orientación cognitiva, lo cual considera que los procesos mentales internos son objetos de estudio. Desde esa perspectiva, el ser humano es concebido como un sujeto activo del aprendizaje, lo que implica una superación en los supuestos conductistas que habían regido hasta entonces. Este conjunto de teorías comienza a tomar fuerza entre 1920 y 1960. En este se realiza una analogía de la mente humana en la computadora, ya que se considera que el cerebro procesa estímulos del ambiente y efectúa una respuesta en consecuencia de una forma similar a cómo lo hace una computadora. En estas teorías se estudia la forma en la que recibimos y almacenamos procesos y olvidamos la información. Esta perspectiva teórica se ha visto influenciada por disciplinas como la cibernética, la informática y la inteligencia artificial. Tipos de memoria. Principalmente son la memoria semántica, procedimental y episódica. La memoria semántica se refiere al almacenamiento de categorías y sus conceptos. Ejemplo: concepto, lobo e ingeniero. Categoría: animales, oficios. Los procedimentales hacen cierta referencia de cómo lleva a cabo ciertas decisiones. Ejemplo: como volar un avión o surfear sobre las olas. En cuanto a la episódica, consiste en recordar la información que se presentó en determinado momento, en ejemplo, el accidente. En cuanto a la implicación de la educación que tiene la teoría de procesamiento de información, el aporte más importante ha sido el acercamiento de la teoría en la forma en la que el humano memoriza, siendo principalmente el componente esencial del aprendizaje. En este caso, la memoria permite que se conserve diversos tipos de conocimientos y poder modificarlos mediante se adquieren nuevos. Como ejemplo, representa 2 esquemas en su mente. Cuando tiene 4 años representa 3 y cuando tiene 6, 4. Cuando tiene 6 años, 4 esquemas. Existen 2 conceptos importantes en esta teoría: el operador M, la energía que activa los esquemas, y las demandas M, números de esquemas que se precisan para solucionar una tarea. Un ejemplo es cuando le haces la pregunta al niño: ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de algodón? El niño, al ver la representación, el volumen que tiene el algodón, crea en su mente los diferentes esquemas y entonces piensa que el algodón es mucho más en kilo que el plomo. Procesamiento de la información. En este apartado veremos la teoría de Pascual-Leone, el sistema psicológico humano, el cual se divide en 2 partes: el sistema subjetivo como primera parte, como segunda parte, operadores constructivos. Los sistemas subjetivos son los esquemas. Es la pieza básica de la teoría de los operadores constructivos. Este esquema se activa por el propio sujeto del contexto que lo rodea.
El sujeto es el que opera su campo de visión. Los sistemas constructivos, estos organismos no se manifiestan directamente, más bien indirectamente, en función de activar el esquema que ya está activados. Los organísmicos los podemos identificar con la letra M, el factor mental; la letra L, aprendizaje lógico, estructural; la letra C, aprendizaje de contenido; la letra F, aprendizaje de campo; y la letra A, factor afectivo. Lo principal de sus teorías de Leones es el operador M, es decir, el espacio mental que controla el número de esquemas con los que se puede trabajar simultáneamente. Limitado, solo se puede trabajar con un tema y se incrementa con la edad. Pascual Leone analizó detalladamente la forma de responder a una serie de tareas y diciendo qué esquemas tendrían que entrar en funcionamiento para que se resolviese una tarea. A partir de ahí, Leones detecta que hay una relación entre el número de esquemas y la edad del sujeto y resuelve la tarea, lo cual permite determinar en qué estado del desarrollo estamos. Leone dice que un estadio se puede determinar de modo cuantitativo. Desde el preoperatorio hay un incremento de esquemas de 1 cada 2 años. Cuando el niño tiene 2 años, representa 2 esquemas en su mente. Cuando tiene 4 años, representa 3, y cuando tiene 6, 4. Cuando tiene 6 años, 4 esquemas. Existen 2 conceptos importantes en esta teoría: el operador M, la energía que activa los esquemas, y las demandas M, números de esquemas que se precisan para solucionar una tarea. Un ejemplo es cuando le haces la pregunta al niño: ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de algodón? El niño, al ver la representación, el volumen que tiene el algodón, crea en su mente los diferentes esquemas y entonces piensa que el algodón es mucho más en kilo que el plomo.